Señor, tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Eleazar Santana. El doctor Santana es médico, es ginecólogo, oncólogo y es del staff de Sedimat. Independientemente de las enfermedades propias de la mujer y las enfermedades que afectan a la mujer desde el punto de vista de cáncer, quisiéramos pedirle que como médico nos dé una opinión que aparece hoy en la prensa española, a ver si hay alguna similitud con lo de aquí. Si usted recuerda los primeros días del coronavirus, teníamos que solamente en algunos centros se estaban atendiendo esa enfermedad y los otros centros privados estaban totalmente desiertos en cuanto a atención médica, incluyendo emergencia. Luego, más o menos, los centros se especializaron y han tomado otro curso. Doctor Santana, ese abandono del paciente hacia el centro médico, que solamente iba por sospecha de coronavirus y que produjo un incremento de enfermedades, sobre todo crónicas, dejaron de chequearse presión, diabetes, etc. Y hoy la prensa española nos dice que las emergencias están atestadas de pacientes de todo tipo. Como médico, ¿en qué usted piensa cuando le dicen eso? Bueno, buenos días, gracias por la invitación y saludo a usted y a sus compañeros. Fíjate, cuando llegó el coronavirus a Europa, España, Italia, que fueron los países más afectados, hubo un colapso del sistema de salud por la virulencia de la enfermedad. O sea, fueron tantos casos en un sentido de crecimiento geométrico que los servicios de todos los hospitales fueron atestados por pacientes afectados por el virus. Incluso se hicieron carpas fuera de los hospitales para hacer triaje, etc. Así sucedió en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, que llegamos a ver incluso por estos medios de redes, furgones atestados de cadáveres, llenos de cadáveres, y entierros en fosas comunes. O sea que esta enfermedad colapsó el sistema de salud. Cosa que no ocurrió en nuestro país cuando tú pides la comparación. Aquí tuvimos dos ciudades donde sus sistemas hospitalarios prácticamente llegaron al tope, que fue San Francisco de Macorís en primera instancia, y cuando se llenó San Francisco de Macorís, la gente de San Francisco fue a atenderse a Santiago o aquí a la capital. Y Santiago también, por efecto mismo de la pandemia, también tuvo mucha demanda en los servicios hospitalarios de ingreso, de emergencia, etc. Bien. A nivel de todo el mundo, porque esta pandemia no ha puesto parejito a todo, en la medicina de primer mundo y en la medicina de los países en desarrollo, no ha puesto parejo porque la mortalidad ha sido la misma en la mayoría de los países afectados, el mismo por ciento. Las enfermedades crónicas que necesitaban asistencia han sido golpeadas. El paciente que se constituyó en grupo de riesgo, por ejemplo, los diabéticos, los envejecientes, los oncológicos, etcétera, tenían miedo de asistir a los hospitales porque en el hospital me voy a infectar. Todavía hoy en día hay pacientes que no van a los hospitales porque dicen en ese hospital atienden gente con COVID. Y el miedo, el pánico a la enfermedad ha influido en que estos pacientes descuiden su tratamiento, descuiden su seguimiento, y las complicaciones de estos pacientes ahora se están manifestando. Si tú eres hipertenso y te dejaste de tomar la medicina, tú vas a debutar en un porcentaje importante con un derrame cerebral o con un infarto cardíaco, y ahí sí necesita la emergencia. Bien. Entonces ahora, con el rebrote, esos pacientes abandonados en su tratamiento van con cetoacidosis, con infarto, con derrame cerebral, etcétera, a los hospitales, aumentando la demanda y prácticamente llevándolo al punto de colapso. Bien, doctor, las enfermedades propias de la mujer, del sexo femenino, se han
sean subespecializados, es decir, no se trata de enfermedades propias de la mujer ni de ginecología obstetricia, sino que hay endocrinólogos, hay oncólogos y todavía hay más subespecialidades. Pregunta, del 100% de las mujeres que van a consulta, ¿qué por ciento más o menos son simplemente consultas para enfermedades, para consultas clínicas? ¿Qué por ciento tienen que caminar hacia el quirófano? ¿Y qué por ciento de ese quirófano pueden tener un diagnóstico de cáncer? Bien, te voy a dar un dato sobre la mujer y las enfermedades. En el último lustro se está revalorando el comportamiento de las enfermedades por... En 5 años, doctor. Sí, se ha revalorado el comportamiento de las enfermedades en el hombre y la mujer. Ya. Es decir, que el ginecólogo, el que se dedique a atender a la mujer, tiene que tener esa visión nueva. ¿A qué me refiero? La gran causa de muerte en las mujeres, más que la muerte por todos los tipos de cáncer, es la enfermedad cardiovascular. Se mueren más mujeres de infartos y problemas cardiovasculares que de cáncer de mama y de cáncer de cervix. Por eso el enfoque que debe hacer el ginecólogo cuando lo visita a una señora, una mujer, es un enfoque más integral. El tiro de escopeta se ha ampliado. Sí, pero cuando cuando aparecen esos números que te dice a ti, el Alzheimer es muy común en el viejo, o la mujer tiene más incidencia en enfermedades cardiovasculares, ¿es que se están buscando más esas enfermedades o que realmente no hay más casos? Han estado ahí, lo único que ahora se están buscando con la intención, e incluso para fines de manejo y tratamiento. El cáncer de pulmón no se comporta igual en las mujeres que en los hombres. Las enfermedades psiquiátricas se dan en una proporción diferente en mujeres y en hombres. El problema del cáncer de colon y su ligazón, por ejemplo, con el cáncer de ovario, el cáncer de endometrio y el cáncer de mama. O sea, que el tiro de escopeta para el ginecólogo se ha ampliado. Por esa razón, la especialidad que se unió por ahí por los años 30 y se convirtió en ginecología obstetricia, otra vez el árbol, las ramas, se han ido a crecer una para un sitio y otra para el otro, porque es difícil usted abarcar las dos especialidades al mismo tiempo, con un sentido de competencia eficaz. Ahora bien, ginecología, casi el 95% de una mujer va a pasar en un momento por el quirófano, por diferentes causas y razones. El ginecólogo es un especialista eminentemente quirúrgico, es un cirujano de pelvis, y ese es el enfoque que le estamos dando en CEDIMAD en nuestra residencia de ginecología y cirugía pélvica avanzada. Es un cirujano de la pelvis. Ahora bien, no significa que toda mujer que usted vea la va a cruzar por el quirófano, sino que a lo largo de la vida esa paciente tiene chance de cruzar por el quirófano. Sí, pero entonces el 80%, que es el porcentaje... Eso lo desmiente otra cosa, doctor, y es que si el ginecobstetra, después de 20 años de ejercicio, se queda con la ginecología y deja la obstetricia, sí, si la obstetricia es quirúrgica, ¿esa es más laboriosa que el parto? Sí, pero... el sentido es el siguiente, doctor Jacín. Ahora mismo nuestras residentes están en comunicación con Sao Paulo en un curso que se llama Anatomía Quirúrgica Ginecológica de Mínima Invasión. Y solamente es para valorar las nuevas fronteras, las nuevas tecnologías de mínima invasión. Y para eso tú tienes que tener todo el tiempo y la disposición para ello. No estoy criticando en la forma en que nosotros mismos nos formamos, sino es que ahora hay otra visión y ahora hay otro comportamiento. Me explico. Doctor Jacín, usted como excelente médico que fue, si se hubiese dedicado al área de ginecobstetricia, usted hubiera desempeñado
15, 20 años de obstetricia. Y después usted dice, pero estoy cansado de levantarme a las 2, a las 3 de la mañana, y a cualquier hora hacer un parto. No me puedo ir de vacaciones porque las mujeres me demandan que sea yo que la atienda. Y se va a dedicar a los 55 años, 60 años, a hacer una linfadenectomía laparoscópica. No, doctor Jacín, no le va a dar el tiempo. Si se va a dedicar a meterse en el fondo de saco, en cualquiera de los espacios de la vagina, que hay que hacerlo porque tú no lo ves cuando entra en la pelvis, sino que tú tienes que meterte al espacio paravesical y luego a la fosa obturatriz. Y si tú empujas la aguja, te sale del cuerpo de la mujer. O sea, en esos espacios que ahora mismo se está trabajando en cirugía de mínima invasión. Por lo tanto, ahora se hace necesario que el individuo desde cero comience a bregar con esos temas y a comenzar su curva de aprendizaje. Y por eso es que la visión ha cambiado. Naturalmente, la gran mayoría de nuestras escuelas son de obstetricia y ginecología, pero que el tiempo que le dedican a la ginecología no es proporcionalmente equiparable al que le dedican a la obstetricia. Nosotros entendemos que la respuesta está bien. Lo único que me extrañó, doctor, fue los 5 años que le dio del último cambio. Como que es muy poco, ¿verdad? No. Yo me refiero a la visión que tiene ahora la ginecología en el primer mundo sobre la salud de la mujer. O sea, la salud de la mujer hacia el ginecólogo, la responsabilidad del ginecólogo no solamente está en las enfermedades del bikini, como llamó una de mis primeras egresadas en una presentación que hizo. No solamente eso. Cardiovascular, sino, pulmones, colon, es decir, ya hay que ver. Osteoporosis, osteopenia, tiroides. Sí. O sea, el enfoque de la clínica integral de la mujer es esa. Cuando usted entra por esa puerta, usted va donde un médico y la mujer lo piensa, pero que también lo cree, porque el médico ginecólogo es el médico primario de las mujeres. Donde te consulta, donde qué urólogo usted cree que yo debo ir, donde qué cardiólogo, donde qué cirujano. La mujer que se ha empoderado del cuidado de su salud, nos tiene a nosotros como referencia. Y fue un error de la medicina olvidarnos que la mujer fumaba, que la mujer bebía y que la mujer comía. Bueno, entonces, realmente, como usted es médico y que a pesar de que no está en los hospitales, pero se mantiene al día, porque con usted tenemos un gran apoyo para la información hacia la población. Y eso, cuando yo lo oigo, lo veo que usted está bien documentado. Pero eso son cuestiones de los tiempos. En un momento determinado, fuera de cámara, usted decía, hemos tenido mucha información de cáncer de mama en estos días. ¿Cuánta información? Es cuestión de los tiempos y de ciertas circunstancias históricas que se dan. Entonces, se van los tiros por ahí y se hace una tendencia, por así decirlo. Carlos. Bien, quería preguntarle si ese 80% de mujeres que usted dice que va a pasar por el quirófano en algún momento. No, te decía que el 80% de las pacientes son prácticamente sanas, que van a chequeos rutinarios de Papa Nicolau anual, mamografía, sonografía, a esa rutina que se ha desarrollado en el cuidado preventivo terciario. Bien. Pero se está abusando de la cesárea. Bueno, eso es en el área de la obstetricia. Y yo tengo como 10 años que no hago obstetricia. Pero no critico la cesárea. En este sentido, la cesárea es una técnica dominada por el médico. Si yo me pienso en el ejercicio cuando hacíamos obstetricia, de una complicación en una cesárea, no me acuerdo bien de ella. Ahora, cuando tú tienes una complicación en un parto, decía un médico viejo que quizá usted lo conoció, que la sala de parto tenían que tener una puerta por atrás. Para el médico, cuando se le presentaba ese tipo de complicaciones, salía huyendo. Doctor, porque las complicaciones de los partos son grandes. Sí. El asunto está en el ejercicio del criterio. Cuando yo estaba en entrenamiento, Garrido Calderón insistía en que deberíamos mantener un índice de cesárea de un 12 a un 14%. Y eso es lo razonable, porque con lo que se ha adelantado en el conocimiento de la medicina materno-fetal,
hay momentos en que el producto está mejor afuera, en manos de un buen pediatra, que en el claustro materno. Doctor, ¿y usted cree en la ambivalencia de que a veces un parto usted tiene que llevarlo de acuerdo a lo que la evolución de la mujer te va dando y no te da hora? Puede ser que sea a cualquier hora, sin embargo la cesárea la pones tú. Él pone la hora, el día, el cumpleaños de la señora, pero también tienes el problema de los seguros, que en un momento dado pero invirtieron la cosa. Ya están pagando igual. ¿Verdad? Ya lo están pagando igual. Sí. Doctor, entrando en cáncer, pregunta. En todo, yo creo que el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Cáncer de Seno es bueno para recordar, pero entiendo que se está sobredimensionando esos días. Usted entiende, por ejemplo, lo que vimos ayer dio gusto porque pusieron a todas las mujeres en advertencia de que se deben chequear. Pero usted no consideró que para la frecuencia de ese cáncer, habiendo tantos cánceres diferentes, se hizo demasiado promoción. Bueno, realmente se abre el abanico y en octubre aprovechamos para promocionar toda la parte oncológica. Lo único que hay un día específico, que me parece que era ayer, que era el Día Mundial del Cáncer de Mama. Seno, anteayer. Porque realmente el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en mujeres. A nivel de... Es el más frecuente de las mujeres. Es el cáncer más frecuente. Más que el de cuello. Más que el cuello de la matriz. Ya el cuello de la matriz en países desarrollados es un cáncer superado, que está como en tercer lugar, cuarto lugar. Pero casi todos los cánceres de la mujer se han superado, por lo que yo veo. O sea, aunque hay más volumen, más cantidad, pero depende del diagnóstico. No hay mucha muerte. Sí, no. El cáncer cervicuterino en nuestro país es una de las causas principales de muerte por cáncer en mujeres. Y va compitiendo, un año sube un punto o 2 puntos porcentuales y otro año sube el de cervi, depende de la estadística. Prevención, doctor. Es muy importante. De toda la oncología. Sí, es importante. En oncología, la ventaja para la usuaria es el diagnóstico precoz. Usted comenzar el manejo de la enfermedad cuando ésta se inicia, porque tú tienes mayor chance, si es por cirugía, de eliminar la causa y ahí se acaba todo, y si es por terapia adyuvante o neoadyuvante, el paciente se ve beneficiado por ello. ¿Qué es una terapia? Y en su especialidad, ¿es el Papa Nicolau o cuál es la prueba que te dice a ti que es temprano el diagnóstico, que debe ser temprano? Bueno, el Papa Nicolau es un pesquisaje, es una red que tú lanzas a toda la población y de ahí tú sacas las alteraciones citológicas para tú llevarla a un diagnóstico, para llevarla a una colposcopía o a una biopsia de 4 cuadrantes, como se hacía en sitios donde no hay ¿Qué es una colposcopía? Colposcopía es con un aparato que se llama colposcopio, que es como un microscopio grande, donde usted visualiza la vagina, la vulva, la vagina y el cuello de la matriz. Hasta ahí. Hasta ahí, hasta el cuello de la matriz. Entonces, en el cuello de la matriz... ¿Y qué puede encontrar ahí? Bueno, tú encuentras cambios en la superficie del cervix. Por ejemplo, tú puedes encontrar zonas acetoblancas cuando tú lo empapas con ácido acético, que es vinagre blanco. Tú lo empapas con eso y la parte enferma asume una coloración blanquecina. Puede ser una acetoblanca plana, o sea, sin ninguna superficie sobrepuesta, o puede ser una acetoblanca papilar, o sea, que se vean como glandulitas, y eso es una zona de tomar biopsia. Pero también tú puedes tener mosaicismo, o sea, se forman como si fueran mosaicos, cuando son imágenes de alta sospecha de lesiones de alto grado o cáncer. También anomalías en los vasos en espiral, etcétera. Y esas son áreas específicas donde tú tomas una biopsia dirigida. El doctor del Castillo tiene una pregunta. Sí, el doctor Cristino del Castillo está con nosotros. Adelante, doctor. Adelante, doctor.
buen día a todos. Buen día, doctor. A mí me gustaría saber qué tanto hemos avanzado en la técnica de tratamiento del cáncer. Alguien me comentaba que se ha logrado estimular una técnica para estimular la respuesta inmunológica a los distintos tipos de cáncer. Y me ponían como ejemplo el tratamiento que le dieron al expresidente Jimmy Carter. ¿Qué tanto hemos avanzado en el tratamiento de la enfermedad? Sí. Mucho, bastante. En el caso nuestro, que somos la parte quirúrgica en el manejo de la enfermedad, hemos avanzado porque ya hacemos cirugías menos mutilantes. Por ejemplo, en el cáncer de mama, cuando la capturamos iniciándose, en vez de hacer una mastectomía, hemos logrado hacer una lumpectomía, que es un lump, como hablan los anglosajones, o sea que es una excisión amplia sobre el tumor, y tú nada más sacas esa parte y le examinas la axila. Antes le hacíamos... ¿Y ustedes le han dejado a la oncología ginecológica el cáncer de mama? Ahora mismo sí, en los libros recientes de ginecología dice, el ginecólogo puede tratar la mama siempre y cuando esté entrenada en ello. Ahora en Cleveland Clinic, en Sudamérica desde siempre, en México donde nos entrenamos era parte del entrenamiento, y conmigo entrenaban los ginecólogos generales, rotaban con nosotros. Y si usted lo separa, ¿cuáles son los órganos que realmente el oncólogo cirujano, que usted dijo que están íntimamente ligados al ginecólogo, cuáles son los órganos realmente desde vagina hasta útero? Todos. Todos. Vagina, cuello, todos los órganos. Ovario y útero. Te digo que estamos ahora en lo que se llama cirugía pélvica avanzada. El ginecólogo, por ejemplo, en el entrenamiento y que estamos enseñando y que lo practicamos diariamente, si el tumor involucra el uréter, yo me hago asistir del urólogo, pero en lo que llegue el urólogo ya yo tengo el uréter desencamado y lo tengo expuesto. Y participamos con el urólogo en el manejo de la paciente. Si tiene el tumor, está interesando intestino, nosotros tenemos la capacidad de liberarlo, meterlo en espacio pararectal, liberarle el recto sigma, en lo que llega el cirujano y hace la excisión. Doctor, es frecuente. Entonces, para lo que él comentaba, doctor, ha avanzado, para Cristino, ha avanzado muchísimo en la inmunomodulación, en las terapias selectivas, en cultivo de tejido, en los marcadores tumorales, en identificar qué tipo de quimioterapia le va mejor a ese paciente. En todos esos aspectos ha tenido un avance significativo. En tumores sólidos como en tumores líquidos, por ejemplo en linfoma, en las mismas leucemias, ha habido avances significativos. Y pacientes libres de enfermedad por largo periodo. Y cada día surgen más esquemas de quimioterapia, de multimedicamentos. Y son diferentes, muy diferentes, los tipos de modificación celular en los cánceres de anexo, es decir, de ginecología, o realmente son más o menos los mismos. No, depende del tejido. Tú sabes que a nivel del cervix, el tejido es plano, estratificado. ¿Cuál es el más común en el cuello? En el cuello de la matriz, el más común es el carcinoma epidermoide. Luego hay un carcinoma del cuello que se desarrolla a partir de las células glandulares, que es el adenocarcinoma. Y tú vas subiendo... ¿También en cuello? En cuello, sí. Porque la parte interna del canal cervical es de células cúbicas, y donde se unen las células cúbicas con las planas es la zona 0 de Fluckman. Entonces ahí hay un gran intercambio de DNA porque son dos tejidos que se unen, y en ese momento ya tenemos identificado un agente que causa cáncer, que es el virus del papiloma humano, y ahí produce los cambios displásicos que pueden generar en ovario. Cáncer. En el ovario tenemos la dificultad de que cuando llegamos, en la mayoría de los casos, en un 80% llegamos tarde, porque no hay
como en el Papa Nicolau, Sí. un pesquisaje. Entonces, la cavidad abdominal es Es decir, que bastante el cuello amplia. usted lo ve de una vez, pero el Sí. ovario tarda en darle Está la dentro, información. entonces va creciendo de una manera solapada, rápido, y cuando tú lo encuentras, tiene un tumor que ya ha tenido una afectación. En útero no es así. En el cáncer de útero, que es el cáncer endometrial, tú tienes el chance de que te avisa. La mujer comienza a hacer, si es una posmenopáusica, comienza a hacer sangrado. Entonces, había un aforismo desde que cuando usted estudió medicina que decía, todo sangrado posmenopáusico hay que Sí. descartar un cáncer de endometrio hasta que se demuestre lo contrario. Es un cáncer de endometrio hasta que se demuestre lo contrario. Y ahí tenemos las biopsias y tenemos lesiones que son premalignas, como son las hiperplasias atípicas, que nos las solucionaron bastante bien porque ahora hay hiperplasia simple, hiperplasia compleja, atípica o con atipia o sin atipia. ¿En qué caso se hace histerectomía total o radical? Bueno, son dos conceptos diferentes. La histerectomía radical no es aquella que se lleva a los ovarios, sino la histerectomía radical es aquella que tú llevas parametrio y paracolpos. Y es intrafacial, o sea, tú tienes que abrir la fascia endopélvica. En la histerectomía Total. extrafacial puede ser total o subtotal. Es total cuando tú te llevas el cervix y el cuerpo del útero, aunque dejes los anexos, es total. Bien. Pues te llevaste el cervix y el cuerpo del útero. Cuando no hay patología cervical y es una patología benigna y tú quieres ahorrarte el riesgo que da sacar el cervix, de lesionar el uréter, de lesionar la vejiga, entonces tú a nivel del istmo terminas la cirugía ahí y te lleva el cuerpo nada más. Bien. Doctor, le voy a dar tiempo para que desarrolle dos preguntas en una. Tiene tiempo. Una es la relación cáncer ginecológico, es decir, de anexo y de todo, con menopausia y la relación con hormonas. Qué buena pregunta. Mira, hay una zona gris en la edad de la mujer que se llama climaterio. Climaterio. En el climaterio la mujer sigue viendo menstruaciones, pero las menstruaciones se alocan un poco. Pero es una etapa nada más. Sí, en esa etapa que va desde los 45 años hasta los 50, 52, en que se produce el cese definitivo de la regla. Entonces, en esa etapa de 45 años se presentan la mayoría de los cánceres ginecológicos pélvicos. Entonces, tú tienes el cáncer de endometrio que se manifiesta con un sangrado inopinado o con una irregularidad menstrual. Tú tienes el cáncer de ovario que también en muchas ocasiones se manifiesta con desórdenes menstruales, molestia digestiva, problemas de urinarios, etcétera, que confunden mucho con los síntomas propios de la menopausia. Entonces esa mujer, tú no puedes quedarte tranquilo y decirle, no, esos son cambios propios de la edad. No, tú tienes que estudiarla a fondo y ya tenemos, gracias a Dios, el Papa Nicolau, ya tenemos la sonografía. Con la sonografía, si le hacemos una sonografía a una mujer alrededor de la menopausia y tiene un engrosamiento de endometrio, y eso es una indicación de biopsia, que antes no la teníamos. ¿Tú ves? Si le hacemos una sonografía a una mujer perimenopáusica y nos da un ovario aumentado de tamaño, pero el sonografista está tan entrenado que te dice, mira, ahí hay una lesión compleja y tiene dentro vegetaciones, y además cuando le pongo el ecodoppler me da una circulación anómala. Bien. Eso es una sospecha de una tumoración. Y la hormona clave ahí, ¿cuál es? Y los marcadores tumorales. Cuando tú tienes una masa ovárica y un marcador tumoral disparado, como el CA125 o el HE4, que te da un 80, un 85% de chance de que esa mujer tenga un cáncer de ovario. En cuanto a la terapia hormonal de sustitución, el doctor Palacio decía los otros días en una entrevista para la televisión española que la terapia hormonal bien indicada, bien sustentada,
no produce daño, te produce beneficio. Ahora, terapia hormonal usada a la libre, sin una indicación precisa, sí te produce mucho daño. Por ejemplo, un estudio que nos movió el piso hace más de 15 años que se publicó, fue que mujeres en terapia hormonal sustitutiva comenzaron a hacer eventos cardiovasculares, flebotrombosis, infartos y derrames cerebrales. Bien. Y eso paró el asunto y nos alarmó. Pero otros estudios dicen que la terapia hormonal a base de progesteronas también produce cáncer de mama. Bien. Pero eso se revisa a la luz de las evidencias y ahora no hay certeza tan firme como hace 15 años. Bien. El estrógeno no produce cáncer. Ahora, el cáncer de mama es un cáncer que viene de células que son dianas para los estrógenos. Si tú tienes un cáncer de mama oculto y le pones sin estudiar a darle estrógeno a la mujer, ese va a crecer y se va a desarrollar porque viene de un órgano diana. Y lo mismo que si tú le das a una mujer sobre los 55, 60 años terapia hormonal sustitutiva, tú sabes que esa mujer ya hizo los cambios en su sistema vascular de arteriosclerosis, formación de placa, y ese estrógeno que tú le estás dando, o combinado con progesterona, es capaz de levantar esa placa de ateroma y ponerla circular, y vienen los accidentes cerebrovasculares, los infartos, etc. Bien. O sea que hay que ajustarse a las indicaciones. El ejercicio del criterio es lo básico. Tiene indicación, esta mujer califica, esta mujer no califica. Bien, hay una llamada que nos pide que hablemos de algo, pero vamos a comprometer al doctor Eleazar Santana, que es ginecólogo oncólogo, para que en el próximo programa nos hable de algo un poquito difícil, no sé si para él también, que es, vamos a dejar la pregunta para el próximo programa, pero para complacer a la persona que nos llama, nos dice que cuál es la razón por la que mujeres que a veces da la impresión que son menopáusicas pueden ser receptoras de embarazos de sus hijas. Ya esa es que cuando son vehículos que usan la mamá para embarazarse o para transportar Esas son parte de las nuevas técnicas avanzadas de pero ya eso es reproducción algo que lo asistida, dejamos pendiente. y están en otra área que no me corresponde a mí. No es oncología. No es oncología. Doctor, gracias. Sí, gracias por la invitación. No, gracias. Y le reitero que se repita, doctor. Nuestra disposición. Estamos para las pacientes Bien. en la Clínica Integral de la Mujer de Sedimat, a las órdenes. Vamos a una pausa.